Estaba pensando en esto qué lindo que es los hermanos, estemos congregados aquí, tener nuestra conferencia, tendremos comida casera, no hay viaje al restaurante, esperamos escuchar a nuestro hermano. Bueno, se tendrán que conformar con menos, pero la palabra de Dios es la que va a hacer su trabajo. Y mientras escuchaba, qué bueno es que podamos orar. Cuando Dios dicta sus leyes para la humanidad, su trono es uno de un legislador. Cuando administra sus leyes entre las gentes, su trono es el de un gobernante, poder ejecutivo. Cuando Dios prueba sus leyes en las personas, su trono es un de juez. Pero cuando nosotros oramos a Dios, cuando le pedimos, su trono es un trono de gracia. Hacemos bien en orar, hermanos. Estas palabras las dijo Spurgeon hace muchos años. Y me acordaba cuando oraban los hermanos. Y ustedes se van a acordar ahora conmigo de un salmo. Y que si se animan lo repiten conmigo. Que comienza así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Qué más? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué más? Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán. Los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La idea mía en esta noche es poder hablar del poder de la palabra de Dios en la vida cristiana. Y este salmo es lo que me ha servido como inicio. Yo creo sinceramente que solamente la Biblia posee vida o poder vivificante. Solamente la Biblia es la que tiene vida, en el mismo sentido en que Dios la tiene. No estamos hablando de el poder de la palabra que nosotros decimos, o el poder de la palabra hablada, confesada, abierta, públicamente. Existe el movimiento pseudo-cristiano del decláralo y recíbelo, el de la fe y de la declaración positiva. Los líderes de este movimiento insisten en que si algo lo confiesas con tu boca en forma positiva, audible, lo tendrás. Lo que dices, lo que decretas, lo que crees por fe y lo recibes. Esta enseñanza es antibíblica y atenta gravemente contra la oración sincera que busca toda respuesta en Dios, de Dios, cualquiera que fuera su voluntad, sea ella bien, ella estará siempre bien para tu vida. Estas son palabras de Miguel Núñez y creo que tienen que ver con lo que estamos hablando. Solamente el poder vivificante de la palabra de Dios. La Biblia es sobrenatural. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso nos hace conocer a un Dios sobrenatural. Este Dios sobrenatural solo puede ser conocido de modo sobrenatural. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Un conocimiento sobrenatural de Dios produce una experiencia sobrenatural. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y una experiencia sobrenatural resulta en fruto sobrenatural, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios llega a nuestra vida, la transforma totalmente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. Cuando decimos que la palabra de Dios tiene poder, estamos diciendo que no es solamente una simple fuerza impersonal. Decimos que tiene una capacidad inherente en sí misma, una virtud que le es propia, no la comparte con nadie. Manifiesta un poder transformador único. Dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios tiene un poder creativo, de origen al universo, un poder ordenador, puso las cosas en su sitio y relacionó correctamente cada una de sus partes y los tiempos. Tiene un poder vivificante, imparte vida natural y sobrenatural. Tiene un poder revelador, expone las cosas tal como son, expone nuestro pecado y manifiesta la salvación divina. Tiene un poder provechoso, capacita al creyente para ser la clase de persona que Dios utiliza. La Biblia es poderosa, pero al mismo tiempo tiene un contenido, un mensaje, tiene un significado, es decir, una aplicación concreta, y tiene un propósito, es decir, tiene un sentido para nuestras vidas. La Biblia tiene poder. Leía recién a Loren Cunningham y Janice Rose, el libro que transforma naciones. Hace muchos años, 5 siglos atrás aproximadamente, o un poco más, el rey Sejón recibió, dice, una palabra del cielo que reveló que la pobreza de sus súbditos era debido al analfabetismo. Los muchos miles caracteres y la compleja escritura china fue reducida a una simplificación tan grande que era posible aprenderla fácilmente. Pero la aristocracia de su reino hizo caer en el olvido el esfuerzo de este rey. Durante muchos siglos tal sistema no se usó. Pero hay algo extraordinario. Debemos llegar al siglo XX, donde ciertos misioneros tradujeron la Biblia a ese idioma. Y fue utilizada por la gente para que aprenda a leer. En 1784 llegaron los primeros misioneros a ese país. En 1866 había 10.000 almas salvadas. Pero muchas cosas pasaron para impedir que la Biblia corra con libertad en esa nación. Se transformó en una larga secuela de tiranos, dentro de ellos comunistas. Tal es así que recién en 1971, algo menos de 50.000 creyentes había en ese lugar. Hoy, Corea del Sur tiene el 25% de los creyentes, personas son creyentes, para una población de más de 40 millones. ¿Cómo fue posible que en 40 años el mundo experimentara algo increíble, el mayor avivamiento de la historia? De 50.000 creyentes a más de 10 millones. ¿Dónde está el secreto? Personas enviadas de distintos seminarios e iglesias quieren ir a Corea para ver dónde está el secreto. Y todos responden al unísono: la Biblia. Lo que ese rey muchos siglos antes entendió que era la visión que Dios le daba, una lengua común, sencilla, para que el mundo conozca y saliera de su pobreza, pasó muchos siglos después. Si uno va a Corea hoy, hay multitudes de reuniones de oración al alba. Miles de personas se reúnen para orar antes de ir a trabajar. Enorme cantidad de estudios bíblicos semanales, seminarios de jerarquía. Es el país que más misioneros manda actualmente en forma transcultural. Y hay un milagro adicional. La tasa de analfabetismo es una de las más bajas del mundo, 0,002% de la población total. Y es el país más interconectado en Internet del mundo que existe. Pero hay otro milagro. En 30 años pasaron de ser una nación pobre a una de las potencias mundiales, están dentro de las 15. ¿Y dónde está el secreto? En la Biblia. ¿Tiene poder la Biblia? Hay una cosa tremenda.
La palabra de Dios trabaja en el corazón humano. En el que no ha creído aún la palabra, genera fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Produce sabiduría, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Convierte el alma, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es cierto. Hace algunos años un grupo de soldados se divertía a costa de un creyente, mientras bajaban en un largo viaje de tren hacia el cuartel. Las bromas se sucedían hasta que cuando él fue al baño, uno de ellos se le ocurrió lo siguiente: ¿por qué no le tiramos la Biblia por la ventana? Así se enoja y nos divertimos. Eso hicieron. Con enorme paciencia este joven soportó la broma pesada y se quedó sin su Biblia. Pero no mucho tiempo después le entregan un paquete en el cuartel. Esto me parece que debe ser para vos. ¿Qué era? Una Biblia adentro. Claro, no había muchos creyentes en el cuartel. Y con esa una carta, y en la carta decía: muchas gracias, no sé quién eres, pero yo soy un obrero ferroviario que encontró una Biblia al costado del camino, cerca de las vías, y lo leí. Y el peso de mi pecado, tan grande, ese día encontró la paz y la salvación. Muchas gracias por tu Biblia. Lenga Itanov se llamaba un predicador, se llamaba él a sí mismo, y escribió varios coros. Pero este hombre convirtió a la Biblia, al Evangelio, leyendo una Biblia siendo guardabarrera. Yo lo conocí el lugar donde se convirtió. Su nombre verdadero era Ángel Bonatti, pero él escribía los coros con su nombre al revés, porque no quería la gloria para él. Fue uno de los predicadores más conocidos y más renombrados que tuvimos en nuestras tierras. La Biblia sacudió de este hombre borracho y lo transformó en un gran predicador. La Biblia produce regeneración. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia produce vida. Era como el borracho que hacía su cigarrillo con las páginas de la Biblia, hasta que un día se le ocurrió leer lo que estaba envolviendo con sus cigarrillos. Ya había fumado los 4 evangelios, hasta que llegó a Juan 10, y ahí se entregó a Cristo. Es cierto. Ese es el poder de la Biblia. El creyente, ¿qué hace la Biblia en el creyente? Muchas cosas. Nutre el alma. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Energiza la vida espiritual, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, dice Pablo, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, dinamiza la vida cristiana, sobreedifica. Dice Pablo allí en el último mensaje a los creyentes ancianos en Éfeso: ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es un agente purificador. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Es la palabra. La palabra es un agente santificador. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. La palabra de Dios nos prepara para la eternidad. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nos enseña una vida recta, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia nos enseña entonces sobre estas cosas. Miren,
Allí en Chicago hay un instituto que se llama Moody. Y en un lugar hay una Biblia, que es el rincón de Moody. Hay una figura en cera de estatua natural de Moody. Y está abierta en su escritorio, porque es una reproducción de la oficina de Moody, de su escritorio. Y hay una Biblia abierta, y es la Biblia de Moody. Y están ahí sus escritos originales. ¿Y qué es lo que hacen todos los visitantes? Todos quieren tocar su Biblia. Todos quieren sentarse en la silla donde estaba Moody. Todos quieren sacar una foto al lado de la cera, de la estatua de cera. Pero ¿saben qué? Nada de eso resultará más que por una selfie turística. Pero nada hará cambiar nuestras vidas. Necesitamos ir al libro de Dios. Ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. ¿Dónde está eso? En Hebreos 4:12. Ella tiene vida propia, es eficaz, es capaz de hacer algo en tu vida y en la mía. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un rol que solamente la palabra de Dios puede hacer en tu vida, y es renovar nuestra forma de pensar, de concebir la vida, de acercarnos a los problemas, de entender la historia de nuestras vidas y del mundo. Cuando la palabra de Dios pasa a modelar nuestros pensamientos, nuestra vida se transforma. Eso es lo que dice el texto. No somos los mismos de antes. Dios hace su obra de cambio interior y exterior por medio de su palabra. Allí da a conocer su voluntad. Por eso debemos leer la Biblia. La Biblia consta de unos 3 millones de letras, unos 31.000 versículos, unos 1.189 capítulos. Se necesitan 38 horas seguidas para leer el Antiguo Testamento y 11 para leer el Nuevo. Si lees 4 capítulos por día, podrás leer fácilmente la Biblia en un año completo. Entonces vas a conocer lo que es la voluntad de Dios. Y sabrás que es buena, agradable y perfecta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, 2 bocas, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el griego esto es una sola frase. El término palabra ahí es logos y se refiere al mensaje hablado, Hebreos 13:7, o escrito a través del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, así como dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Pero la palabra, aquí la que se repite varias veces en Hebreos, es logos, la palabra escrita, rema, la palabra escrita. ¿Qué es lo que quiere decirnos? ¿Saben lo que quiere decir ahí? Es hacer cuentas. La palabra de Dios quiere hacer cuentas, o podría decir llamar a dar cuentas. ¿Qué queremos decir con esto? El afirmar esto es el mejor argumento para entender lo que el autor original quiso decir, que algún día daremos cuenta frente a Dios. Y esto que dice que la palabra es cortante, tajante, penetra, es la figura de un médico cirujano que tiene que abrir el cuerpo porque hay una enfermedad, hay una infección y tiene que inspeccionar. Y que tiene que extirpar lo malo que está allí. Pero tiene que abrir para poder ver. Y esto es lo que hace la palabra. Cuando leemos la palabra, ella desnuda nuestros defectos. Nos muestra tal como somos. Así somos. Lo que dice la Biblia. Así está la humanidad. Hay un trabajo diagnóstico que hace la palabra. Pero no nos corta para dejarnos heridos, para que nos dolamos, sintamos dolor. Esta es una expresión del juicio discernidor de Dios. Si prestamos atención a la palabra de Dios, ella nos sacará de lo que está mal. No nos deja heridos. Es cortar para extirpar, para sacar lo malo.
Si prestamos atención a la palabra de Dios, nos mantendrá fuera de un cristianismo meramente cultural, que era el que estaba atacando el escritor a Hebreos, de la pura costumbre religiosa, que acarrea un juicio seguro de parte de Dios. El autor está ensalzando el poder de la palabra de Dios para llevarnos a una experiencia personal de reposo, porque lo que está hablando antes es que los judíos incrédulos no entraron al reposo de Dios. Y el reposo se refiere a la comunión íntima con Dios. Se quedaron fuera. No tienen nada que ver con la salvación de Dios. La palabra de Dios es viva, porque surge de un Dios vivo, porque es capaz de producir vida, es eficaz, hace lo que dice que va a hacer, es activa y poderosa, es cortante, capaz de distinguir lo que es y no de Dios, es penetrante, atraviesa hasta llegar a lo más profundo del ser, discerniente, juzga los pensamientos íntimos y las motivaciones secretas de las personas. Eso lo dijo Spurgeon también, y yo se lo repito. Claro, ustedes no pretenderán que yo trabaje mucho en 2 días de examen, de preparación. Fui y busqué los viejos apuntes, así que muchas de estas cosas los chicos del Instituto Bíblico lo recordarán en el PFBIN. Allí lo decimos. Pero esto es lo que yo estoy aprendiendo de este tema. Si la palabra de Dios no nos motiva a amar a Dios y a la iglesia, no hay ninguna otra cosa que lo hará. Es posible enumerar decenas de razones por las que un creyente puede llegar a ser fiel. Pero hay una de ellas que indefectiblemente estará en la lista: el lugar que la Biblia ocupa en su vida. Las muchas cosas que tenemos, asistir a reuniones de iglesia, sumarnos a actividades eclesiales, la compañía de buenos hermanos en la fe, lectura de grandes clásicos del cristianismo, nada se compara con la labor interior que la Biblia hace en nuestro ser. El Espíritu Santo tomará esto, lo que leemos, lo que meditamos, y comenzará a transformar nuestra vida. Hay cosas que un instituto bíblico no te va a enseñar. En el instituto aprenderás sobre la voluntad de Dios. Te explicarán hasta con cierto lujo de detalle en qué consiste esa voluntad. La expresa, la permisiva, de la soberanía de Dios, la libertad del hombre. Te enseñarán sobre los mandamientos de Dios. Hasta te lo describirán. Te dirán que es necesario conocerlos y obedecerlos. Te dirán también lo trágico de desobedecer la palabra de Dios. Te presentarán varios ejemplos en la Biblia, tanto negativos como positivos. Todo eso estará muy bueno, pero hay una cosa que no te podrá enseñar: a obedecer. Eso lo hará solamente la palabra de Dios. Eso se aprende directamente por experiencia. Eso es una tarea del Espíritu Santo en tu vida. Toma la palabra y la aplica a tu vida. La Biblia es el plan A, no tiene plan B Dios. Tiene el plan A para la enseñanza, para la formación, para rendir cuentas, para corregirnos y cualquier otra serie esencial y espiritual en la vida de un cristiano. Necesitas sentarte con tu palabra a hacer el trabajo. Dios lo va a hacer. No hay otro método. Lo mismo pasa con el servicio fructífero en las cosas de Dios. Te enseñarán a servir quizás en un instituto, cómo tienes que servir. En la iglesia te podrán enseñar esto. Que debes enrolarte en el servicio de la congregación local. Te dirán cómo hacerlo, te guiarán, te pondrán un líder. Te repetirán cada vez que ves a los hermanos en la iglesia, te recordarán que esa es tu responsabilidad, debes servir a los hermanos. Pero todo eso no hará de ti, o de vos, o de usted, un servidor. Solo la palabra de Dios forma un siervo. Ella llenará tu corazón de grandes motivos y sueños para Dios, para su iglesia. Es en el estudio, meditación solitario, donde la Biblia te enseñará los secretos de un ministerio fructífero, que no se mide según las estadísticas del mundo, sino lo que vale ante Dios. No sé si alguien escuchó hablar de Wayne Gordon y su obra en Chicago. Wayne era un simple adolescente que empezó a ir a las clases de básquetbol que daba un pastor en las playas de estacionamiento vacíos durante la noche. Allí conoció a Cristo y allí comenzó a servir trayendo jóvenes a enseñar básquetbol con la sola meta
de que después tenían un pequeño estudio bíblico. 300 jóvenes llegó a reunir. Después se fue a otra ciudad por las cosas de la vida, hasta que un día se enteró que el que estaba entrenando a esos jóvenes así lo había matado un pandillero. Y él se acordó de aquellos tiempos de juventud y volvió a ocupar ese lugar. Wayne Gordon se transformó en entrenador a riesgo de su propia vida en los bajos fondos de Chicago. ¿Y saben cómo fue eso? Por la palabra de Dios. Él sintió eso llamado de parte de Dios, leyendo la palabra de Dios. Y cuando 10 años después tenía una multitud de personas que formaban la iglesia, fue a su denominación y le dijo, bueno, hay que levantar la iglesia en el centro. Le dijeron, no hay presupuesto. No, yo no le estoy pidiendo plata, quiero que la reconozcan. No, pero ¿quién es el pastor ordenado? Soy yo. No, ¿y dónde estudiaste? ¿En qué seminario? No, yo no. La palabra de Dios. Pero había hecho una obra extraordinaria. Más de 1000 personas formaban la iglesia. Todo un salón inmenso, un gimnasio era. Tenían hasta una pequeña lavadora para que toda la gente pudiera lavar su ropa, y de ahí juntaban fondos para sostener las familias. Y tantas otras cosas que había hecho para que toda esta familia, todas las familias que formaban parte de su grupo. Pero no. Nosotros pensamos que los métodos de Dios son los que nosotros hacemos. Pero Wayne Gordon nos enseña el poder de la palabra de Dios. Y podría nombrar otros aquí presentes que podrían hablar mejor que yo de lecciones, de lo que hace Dios en la palabra, su poder en tu vida y en la mía. Cuando la Biblia no ocupa el lugar que merece o no se le permite hacer el trabajo, hay ciertos peligros que van a sobrevenir. El peligro de un cristianismo cultural, la costumbre. Tomar las enseñanzas como una costumbre. Personas que están eclesializadas pero no llegan a estar evangelizadas. Existe el peligro el conflicto entre lo que se dice que se cree y lo que realmente se cree. Uno demuestra lo que realmente cree en lo que hace. No se confía en Dios y ni en obedecer su palabra. Sí, está bueno para los libros. Eso te dicen. Quizás en el instituto, pero aquí no. Y no es así. El otro peligro es no tomar en serio la actuación de Dios a través de su palabra. Creer que yo puedo dominar el texto, pero que el texto no me domina a mí. Dios maneja a su iglesia a través de la Biblia. Dejémonos muchas veces del misticismo del Espíritu Santo, que Él hace las cosas, guía. Pero esencialmente la palabra de Dios la que va a gobernar tu vida. Esto lo dijo John Stott en uno de los últimos mensajes. Deje que la Biblia gobierne su vida. Hay una estadística escalofriante. El 85% de los creyentes evangélicos en el mundo, dicen las Sociedades Bíblicas Unidas, nunca leyó la Biblia una sola vez completa. Menos del 3% la estudia. ¿Y cuál es la consecuencia? La Biblia no es conocida ciertamente. La Biblia no se entiende cabalmente. La Biblia no se aplica correctamente. La Biblia se predica parcialmente. A veces queremos saber cómo se produce un avivamiento. Bueno, hemos leído. El Salmo 119 habla sobre el poder de la Biblia. Yo les invito a leerlo. Estos días lo estuve leyendo. ¿Cuántas veces dice, vivifícame? Allí está el avivamiento verdadero. Y te diré por último el peligro de tomar la Biblia en poco. El rol de la palabra de Dios es un libro que hoy te bendice, pero mañana te juzgará. ¿Sabías eso? Mañana te juzgará. La frase final de Hebreos 4:13 dice, aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día daremos cuenta a Dios por qué hemos hecho con este libro. La Biblia es la opinión de Dios sobre lo que está pasando en este mundo.
Es la versión de Dios de la historia, de la tuya y de la mía. Por lo tanto, leamos la Biblia, estudiémosla, memoricémosla, meditémosla, obedezcamos la Biblia. No nos hará ningún bien si no sabemos lo que ella dice. A pesar de que la Biblia fue escrita hace muchos siglos, ella nos habla directamente. No ha quedado desactualizada, nunca se ha vuelto irrelevante. Ella habla de los problemas que enfrentamos en nuestro mundo postmoderno. Por eso les animo a leer la Biblia, no de manera aleatoria, desorganizada, de manera sistemática, Antiguo y Nuevo Testamento. Y vayamos a la Biblia con un corazón abierto, para que sea escrutado, examinado, influenciado. No encubramos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y motivaciones. Si la palabra nos acusa, no andemos mitigando la culpa, no curramos directamente al psicólogo para que nos libere de la culpa. Confesemos delante de Dios nuestro pecado. Es la mejor sanidad para nuestra alma. Debemos saturarnos con la palabra de Dios. Termino con Gilberto Morton John Lear, que escribió hace mucho tiempo un himno que termina así. Aún este mundo y los cuerpos celestes han de llegar a su punto final. Mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra eterna. Y el coro dice, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia. De Dios es el don. Amén.